Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Efesios capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos 19 a 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. Y vamos a estar viendo el tema, lo que somos en Cristo. Amén. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero vemos que en Cristo somos más que a veces nos imaginamos. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo al principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos amas tanto, Señor, y tú tienes planes grandes para nosotros. Gracias, Señor, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesús. Y, Señor, gracias te damos, Señor, porque no solo esto, somos ya familia de Dios, herederos y coherederos junto con Cristo. Y ahora, Señor, entregamos a ti este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, los que están aquí presentes, los que después vas a estar escuchando. Y te daremos la honra y la gloria, Señor. Y gracias por que mis labios guíen nuestros pensamientos y tú serás glorificado. Amén. Gloria a Dios. Pues hemos visto, hermanos, muchas cosas, sobre todo en este capítulo 2, que hoy terminamos. Vimos primero, entre varias otras cosas, la gracia de Dios en nuestra salvación. Como dice allá, que somos salvos por gracia, no es por obras, no es por la jactancia nuestra. Vimos también las cosas que debemos recordar. Claro, hay muchas cosas que no debemos ya olvidar, como de la vida pasada, porque si empezamos a platicar, a ver cómo era tu vida antes, no vamos a terminar y vamos a salir tristes y derrotados. Pero hay que recordar muchas cosas, sobre todo la grandeza de Dios y el favor de Dios en nuestra vida. Y vimos también la unidad de la iglesia. Y vemos que, como he dicho, que la salvación es por gracia, no por obras. Las obras no tienen nada que ver. Esa fue la gran queja que tuvo Pablo con la iglesia allá en Galacia. Vimos también en Efesios capítulo 2, en el verso 10, que somos creados para buenas obras. Dios nos ha hecho con un propósito especial. A veces uno diría, pues, ¿quién soy yo? Bueno, busca a Dios
y verás que Dios tiene algo que solo tú lo puedes hacer. Puede decir que no, hermano, usted está muy preparado, tiene habilidades, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que ustedes pueden hacer que yo no soy capaz de hacerlo. Porque no es mi diseño. Y como puse el ejemplo de un invento, ¿verdad? El inventor sabe para qué sirve. Y él sabe el propósito, cómo funciona, y si falla, pues él le puede arreglar. También es igual en nuestra vida. Dios nos formó, Él sabe para qué servimos, y si hay una falla, bueno, Él lo puede arreglar para que podamos funcionar al 100%. También hay que recordar que antes nuestra vida era muy diferente. Yo doy gracias a Dios por los jóvenes y sobre todo los que fueron alcanzados a una edad temprana. Puede decir que te salvaste de muchas cosas. Yo me entregué la vida a Cristo un poquitito antes de cumplir los 18 años. Así que me salvé de algunas cosas, otras no. Tuve que pasar por unas experiencias tremendas. Pero yo doy gracias a Dios que esas experiencias me abrió los ojos para ver que había falta algo en mi vida. Pero vemos que Dios tiene un propósito, una razón para nuestra vida. Ahora somos miembros de la gran familia de Dios. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo soy de la familia de Carlos Slim. Bueno, te felicito. Por mucho tiempo era el hombre más rico del mundo. Y ya no, ¿verdad? ¿En qué lugar quedó ahorita? Pero ya no es igual, ¿verdad? Uno puede decir que no, y yo soy de la familia X. De buen nombre, pero ya que pasa la fama de ese nombre, pues no es gran cosa. La gente empieza a aburrirse. A ver, ¿qué sigue? Pero vemos que nosotros somos de la familia de Dios. Un gran honor. El creador del mundo. Así que la fama no nos va a subir a la cabeza, pero recordamos que también somos algo muy, muy especial. Y también por medio de Cristo Jesús podemos acercarnos a Él. Tenemos acceso al trono de gracia y ahí podemos estar delante de Él, hablando con Él en una forma personal, como el niño con sus papás, ¿verdad? A mí me alegro por mis nietos, porque a veces me acerca, ¿verdad? Llega James de la escuela, ¿qué aprendiste hoy? A veces dice algo, a veces no. Aprendí algo, pero no me dice qué cosa. Pero cosas siempre me acerca, ¿verdad? También igual a Abraham, que siempre me van acercando y cuando van a subir a dormir, yo estoy ya a veces viendo las noticias y me voy a subir. Bueno, yo sé que quieren que oren por ellos. Y lo hago con gusto. También cuando van a sus escuelas, también yo oro por ellos, Señor, bendíceles, dales favor con sus compañeros, con la maestra. Y hay sentir muy hermoso, ¿verdad? Y para poder comprender, es más fácil que uno sea papá o mamá o nieto o abuelito, ¿verdad? También vimos en nuestro último estudio que somos parte de
la iglesia unida. Dice, no dice una iglesia, dice la iglesia. Singular, ¿verdad? Porque hay ciertos que dicen que ellos son exclusivos, como algunos que están aquí adelante, unos tantos kilómetros de distancia, piensan que ellos son los únicos, pero no. Los que son de la única iglesia son los que son nacidos de nuevo y comprados con la sangre de Cristo. Y vimos también que Jesús es nuestra paz. Como dijo ya en Mateo capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Como hoy día no hay nada de paz y tranquilidad. Y vemos que cada día las cosas van de mal en peor. Está a tal grado a veces cuando estamos viendo las noticias y están presentes los nietos, mejor cambiamos de canal, ¿verdad? Porque son cosas espantosas. Y bueno, no nos queremos llenar el corazón de temor. Pero vemos que las cosas no van a cambiar. Muchos piensan que no, con el cambio de gobierno, bueno, hasta que Cristo llegue y establece su reino, el desorden va a seguir adelante. También vimos que en Jesús somos un solo y nuevo hombre. Como está allá en 2 Corintios 5:17, los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Las otras cosas viejas, hechas pasados, ahora son todas son cosas nuevas. Y vemos que ese de hombre no habla de género, pero de una nación. Como se me disculpa, a mí me choca en abundancia. Se dice que las niñas y los niños, ¿verdad? Como uno de los municipios aquí dice la ciudad de las niñas y los niños. Yo digo, mira, niños. Inclusive, si tienen dudas, checa allá en el diccionario de Real Academia y esta frase no existe. Inclusive, ellos dicen que no es correcto. Así que no habla de género, habla de ser una nación. Así que delante de Dios somos iguales. No importa si eres mujer o hombre, somos iguales delante de Dios. Vimos también la semana pasada que Dios escogió a 5 hombres, allá en Hechos capítulo 13. Y vimos que de esos 5 hombres eran todos distintos, de trasfondos diferentes. Había un par de ellos que eran de África, era el Níger, que era negro. Y uno pensando que no, esos 5 juntos, cabeza de la iglesia, y uno pensando en la cultura y cómo es todo, uno piensa que no va a haber un conflicto. Es tremendo, recuerdo de los equipos que formaban, Emmanuel Rogelio tuvo su grupo de 12. Y había de todos en este grupo. Sí, eran puros hombres maduros, unos más jóvenes que otros, pero de trasfondos diferentes. Y a veces había pequeños roces, ¿verdad? Era igual que Jesús con sus discípulos. Se dice que había un hombre que hizo una encuesta, como busca talentos, y dijo, a ver, quiero ver la lista de los discípulos de Jesús, sus calificaciones, sus caracteres y todo. Y según él, el único calificado fue Judas Iscariote. Él pensaba que no, mire, Pedro no, bien corajudo, maldiciente. Y cada que él apuntaba que cada quien tiene sus fallas y que no eran calificados. Pero Dios escoge a veces las personas
menos indicados. A veces decimos, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Bueno, tiene su motivo y su razón, ¿verdad? Así que no importa de nuestro trasfondo, Dios nos puede usar. Y lo importante no es dónde venimos, sino a dónde vamos. Uno puede decir que no, pero este es de rancho y que no sirve y no me gusta su forma de hablar. Bueno, pues paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros, también hay que tener paciencia también con nuestros compañeros de trabajo, amén. Pero ahora somos reconciliados con Él por el Espíritu Santo. Y ahora en este estudio vamos a estar viendo lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Pero primero hay que ver lo que no somos. Allá en el primera parte del versículo 10, 19 de nuestra lectura, dice que así que ya no sois extranjeros ni advenizos. Entonces vamos a estar viendo esto. Dice primero que no somos extranjeros. Que la palabra en la original es xenos. X-E-N-O-S, xenos. Que ese habla de la nacionalidad de uno. También puede ser referencia a los refugiados o los expatriados. Como allá en 1 de Pedro capítulo 1, verso 1 y también en Santiago 1:1. Esas epístolas eran dirigidas a los extranjeros, los que estaban exiliados, que estaban fuera de su lugar de origen. También en la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice que no sois extraños. También esta palabra senos aparece en Efesios capítulo 2, verso 12. Cuando habla que somos ajenos a los pactos de Dios. Y ese habla de alguien que no tiene derechos. Como los extranjeros llegan aquí y ¿qué pueden hacer? Bueno, tiene que esconderse, ¿verdad? A pura pena a veces le dan trabajos, pero no pueden votar, no pueden llevar un puesto público. ¿Por qué? Porque son de fuera, son extranjeros. También habla que no somos advenedizos. La palabra aquí es parcoidos, P-A-R-O-I-K de kilo O-S. Parcoidos, que significa extranjero, uno que mora fuera de casa. Para habla de cerca y okeo habla de habitar de aquí o habitando cerca. Y haciendo comparación de versiones en la Biblia de las Américas y también la Nueva Versión Internacional dice que no sois extranjeros. En la Reina Valera 95 dice que no sois forasteros. También la versión Dios habla hoy dice que ya no están fuera de su tierra. Y tenemos un par de ejemplos de esa clase de persona.
de la gente advenedizos. Tenemos el ejemplo de Abraham. Dice que él era como peregrino, no tenía lugar fijo. Andaba por aquí, por acá, y Dios le dijo, te voy a mostrar la tierra. Y donde quiera que pises su pie, es tuyo. Pero él no tenía morada permanente allá en la tierra. Otro fue Moisés. Aunque fue príncipe de Egipto, él sabía que no era egipcio. Él sabía que no, sabes que yo soy del otro grupo, yo soy del pueblo de Israel. Y ambos eran peregrinos en un país que no era de ellos. Así somos nosotros también. Somos extranjeros. Pero uno puede decir, mira, hermano, yo tengo mi pasaporte mexicano, ¿verdad? Yo puedo entrar y salir con libertad. Pues yo también, yo tengo mi mica de emigrado. Yo puedo entrar y salir con libertad. Pero mis raíces no están aquí y tampoco nosotros. Aquí somos, como dice, como de paso. Vemos que esas dos palabras, senos y parcoidos, son palabras sinónimas. Se entienden como un peregrino o un transeúnte que no tiene paradero o país fijo. Es una condición triste y lamentable. Es uno que no tiene privilegios ni oportunidades. Y políticamente están sin amparo. Como esos pobres vagando por la calle que vienen en otros países, pueden ir al gobierno y el gobierno no les van a ayudar. Quizás con refugio, comida o algo así, pero no tienen derechos. Y así éramos los gentiles bajo el viejo régimen de la ley de Moisés. Éramos peregrinos sin derechos. Es como los expatriados que están viviendo sin papeles. O sea, hay algunos quieren de aquí de la congregación que tenían esta condición. Se fueron y a ver cómo lo hacemos, se aventaron, llegaron y se plantaron y ahora son ya de aquel otro país, ¿verdad? Pero así somos nosotros también sin documentos para ser aquí de esta tierra. Y vemos que estas personas no tienen voz ni derechos. Y como el ejemplo de su servidor, soy inmigrado. Me costó mucho tiempo. Había una vez que estaba ya progresando muy bien con el proceso y por un trámite me faltaba un par de pesos para los derechos y hice el pago, pero no llegó allá a gobernación el pago y por poquito me iban a botar del país. Entonces yo fui corriendo a la Ciudad de México y empecé otra vez el paso número 1. Terminé el primer paso. El segundo paso, terminé. Y también allá también hubo un estorbo en el último paso de segunda etapa. Pero ahora, emigrado. Así, gracias a Dios, todo pasó y ya estoy aquí de planta. Aunque no me quiere, me tiene que aguantar.
Pero la cosa es, aunque tengo tiempo viviendo aquí, no puedo votar. A veces que quisiera, pero no puedo. Pero me puedo naturalizar, es otro proceso, y entonces sí voy a poder votar pasando por ese proceso. Pero la cosa es, así son, que no somos extranjeros ni dejados. Pero, ¿qué si somos? En el capítulo 19, segunda parte, dice que somos conciudadanos. La palabra aquí es sum politis, que habla de uno que es de la misma ciudad o localidad. Es más allá de paisano, ¿verdad? Paisano es uno del mismo país. Pero aquí está hablando uno que está de la misma ciudad de donde anda uno, ¿verdad? ¿Hay algún tapatío 100% aquí? Hay uno por... ¿Ah? Pues, sí, hay pocos, pero sí hay algunos. Pues sí, ahí está aquí. Inclusive recuerdo cuando nació. Pero vemos que comparando versiones como en la Reina Valera antigua, dice juntamente con ciudadanos. También la versión Dios habla hoy, comparten con el pueblo. En la versión la palabra de Dios para todos dice ciudadanos junto con el pueblo santo. Entonces, ¿con quién compartimos esta bendición de ser conciudadanos? Sí, con los santos. Como conciudadanos con los santos. Los santos son personas o alguna cosa apartado para un uso especial. Los santos no son aquellos que en las estampas o los que están en algunos lugares, pero nosotros somos los santos. Y somos llamados a ser santos. Así que empieza casi todas las epístolas de Pablo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia, los santos, los llamados en tal lugar. Así que a veces quizás piense que no me siento santo. Eres santo. A ver, porque la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Y así que tenemos, como conciudadanos, tenemos cosas en común. Tenemos residencia, residimos en el mismo lugar, tenemos las mismas creencias y hay unidad. También como conciudadanos tenemos derechos. Recordamos el ejemplo de Pablo. Hay dos casos en el libro de Hechos capítulo 16, verso 37, y también en Hechos 22, los versos 25 a 29. En esos casos, Pablo estaba reclamando su derecho de ser ciudadano romano. En Hechos 16 es cuando estuvo allá en Filipos y fue arrestado junto con Silas para librar a una muchacha que tiene un demonio. Así que lo soltaron y lo metieron en la cárcel. Y ya sabemos la historia. Dios obró un milagro, quedaron libres. El carcelero y su familia se entregaron a Cristo. Pero el día siguiente dijo el carcelero, ¿sabes qué? Los gobernantes
los encargados aquí de la ciudad dicen que te vaya bien. Y Pablo dijo, ay, chatito, así no se vale. Mire, somos ciudadanos romanos, nos soltaron públicamente sin juicio, que vengan ellos. Se puso medio bravón, ¿verdad? Entonces ellos llegaron, ay, disculpe usted, y se fueron. En Hechos 22, eso es cuando estuvo allá arrestado por los fariseos y el jefe del centurión quería saber, a ver, ¿qué está pasando aquí con Pablo? ¿Sabes qué le vamos a hacer como hacen aquí en todo el mundo? Le vamos a torturar para que haga confesión. Dice que le iban a amarrar y quién sabe qué iban a hacer, pero iban a torturar para ver, a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué están odiándote tanto la gente? Y Pablo dijo, espérame tantito, soy ciudadano romano. Ay, suéltele, porque si no, lo que yo hago a él me van a hacer a mí. Porque ese fue el derecho de un ciudadano romano. Pero vemos también que uno puede hablar mucho de sus derechos. Pero la cosa es, los derechos requieren responsabilidad. Porque muchos dicen que no, voy a esperar que llegue a los 18 años y voy a tener mis derechos como mayor de edad y voy a demandar esto, aquello y el otro y le voy a hacer duro la vida. Pero lo que es, algunos no toman en cuenta que hay responsabilidad, que quiere decir tienes que hacer algo para comprobar que eres ciudadano, ¿verdad? Como alguien dijo una vez, no se vale reclamar derechos si no quieren cumplir con las responsabilidades. Algo de qué pensar, ¿verdad? ¿Quieres ser ciudadano? Pues cumple, ¿verdad? Hay que cumplir con la ley. También nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con las cláusulas de las promesas de Dios. Porque hay algunos que dicen, lo reclamo, lo tomo y es mío. Pero no tome en cuenta que las promesas de Dios tienen sus condiciones. O sea, a veces hay algunos que quieren abusar de este privilegio, ¿verdad? Y en mi parecer, para mí, esto llega también a muchos errores doctrinales, ¿verdad? Que no, mira, aquí dice la palabra de Dios, lo reclamo, pero lo sacan fuera de contexto. Así que hay que tener madurez en cuanto a esto. Que la tercera cosa que somos familia. Sí, la última parte del versículo 19. Que familia habla de una relación estrecha e íntima. La palabra aquí es oikos. O-I-K-E-I-O-S. Ese habla de un familiar o uno de la misma casa. En la Reina Valera antigua usa la palabra domésticos. Pero nosotros como familia de Dios somos un pueblo consagrado, somos familia de Él.
Así dice allá en la Biblia la palabra hispanoamericano. Y como miembros de la familia tenemos derechos y privilegios. Primero hemos sido escogidos. Pues aquí hay varios versículos que nomás voy a darle el texto, lo pueden buscar luego en casa. Deuteronomio 7:6, que habla que somos un pueblo escogido de Dios. Dios no nos escogió el pueblo de Israel porque eran los más guapos, los más simpáticos. Fue por su pacto con Abraham. En Efesios 1:4 dice que somos escogidos desde el principio. En Colosenses 3:12 dice que somos escogidos por Dios. Así, Dios dice, es mi hijo, es mi hija. También en 1 de Pedro 2:9 dice que somos un linaje escogido por Dios. Somos un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. También hemos sido adoptados. En Romanos 8:15 dice que somos adoptados por el Espíritu Santo. También en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. También como familia tenemos derechos como hijos legítimos nacidos en casa. También como familia relacionamos los unos con otros. Que vemos que toda la familia debe vivir con los demás. ¿Cuántos han visto familias cuando hay conflictos y dicen que no, este fulano me cae gordo, pero este fulano es tu hermano, tu hermana? Hasta puede ser el mismo padre, ¿verdad? Tenemos el ejemplo en Jueces capítulo 11 de Jefté. Estaba viendo esto hace algunos días, principios de esta semana. Vimos que Jefté era un caso muy interesante. Dice que su papá tenía varios hijos, pero Jefté era hijo de otra mujer, una mujer ramera. Puede decir que los demás hermanos eran como medio hermanos. Y sus hermanos dijeron, ¿sabes qué? Tú no eres nuestro hermano porque tienes otra mamá. Así que ya vete por allá y a ver cómo lo haces. Y le corrieron. Y Jefté empezó a convivir con hombres ociosos, a la gente que no le convenía. Pero luego llegó una crisis. Y el pueblo de Dios dijo, el pueblo dijo, ¿sabes qué? Ocupamos un juez que nos va a librar. Entonces, en este momento dije, Jefté, amiguito, ven por acá y ahora eres nuestro hermano. Como dice que un amor convencido, ¿verdad? Cuando les convenía, le querían. Pero vemos que en la familia no debe haber unos que no nos cae bien. Yo doy gracias a Dios que en mi familia siempre ha habido unión. Éramos 7.
No éramos de acuerdo en todo, pero en la mayor parte de las cosas respetamos mutuamente las decisiones que uno tomaba. ¿Sabes qué? Te apoyo. Y cuando se casaron mis hermanos, ¿sabes qué? Es cuñado, cuñada y todo bien. Había dulce unión, pero hay otros casos que dice que no, este cuñado no me parece. Bueno, yo doy gracias a Dios que en el caso de su servidor, mis cuñados me aceptaron. Gracias a Dios. Porque tengo algunos concuños que no se pueden ver, pero no es familia. Como dice allá en Efesios capítulo 4, verso 2, dice: con paciencia, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros en amor. A veces vemos las fallas en las demás personas, pero se nos olvida mirarse allá en el espejo, ¿verdad? A veces allá en el espejo, ahí está el problema. Y vemos que también los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales. En primer lugar, los hijos adoptados toman el nombre de sus padres. Tengo una sobrina que se casó, pues no muy grande, no grande, pero tenía alrededor de unos quizás 30 años, no recuerdo bien la fecha que se casó, pero ella y su esposo no pudieron tener hijos. Está bueno, pues, ¿qué hacemos? Entonces esperaron tiempo y ¿sabes qué? Vamos a adoptar un hijo. Hay que tener familia. Entonces pasaron por el proceso y se presentó que había una señora que tenía 3 hijos, pequeñitos, como de 3 y medio más o menos, año y piquito, y otro pequeñito casi de brazos. Pero esa mamá era incumplida, no cuidaba bien a sus hijos. El Estado dijo: ¿sabes qué? De mamá, pues, no lo hace. Así que le vamos a poner estos 3 en adopción. Y mi sobrino político, dijeron: ¿sabes qué? Vamos a adoptar a los 3. Son hermanos, no queremos dividir la familia, así que de un día al otro, los 2 eran 5. Ellos hicieron preparativos y todo. Pasó por un proceso, vivían con ellos. Porque pues, ayer los líderes dicen que no, que los niños se adapten y a ver cómo se hacen, a ver si son padres capaces. Pasaron las pruebas, fueron delante del juez y dijeron: ¿sabes qué? Ahora son tus hijos. Y la primera cosa que hicieron es que cambiaron sus apellidos. Entonces, ahora no son Sánchez, son Bean, así es el apellido de mi sobrino político. Steve Bean, así como Mr. Bean, ¿verdad? Dice mi esposa, el señor Frijol. Pero ya estos 3 pequeños ya llevan el apellido Bean, fueron adaptados y ya son de aquella familia y también de mi familia. Y son preciosos.
uno de ellos ya se casó, ya tienen su bebé, así que mi sobrino ya es la abuelita, ¿verdad? Y vemos que los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales y reciben herencia por igual. Y también el Padre ama a los adoptados igual que los naturales. Sí, porque hay casos que los papás tienen hijos naturales, pero quieren más, ¿verdad? Entonces ven la oportunidad, vamos a adoptar a estos. Ya tienen una familia bastante numerosa, ¿verdad? Pero el Padre ama a todos igualitos, porque así es el amor del Padre. Así que Dios nos ama a nosotros igual que los hijos naturales que son los de Israel. Ok, punto final, somos edificados. En los versículos 20 a 22. Vemos primero que tenemos un firme fundamento. Eso habla de la importancia de comenzar bien. Así que todo el edificio debe ser fundado fuertemente. Si no tiene un buen fundamento, se va a caer. ¿Quién sabe qué tan profunda es la fundación de aquí, de este templo? Me imagino que está algo profundo, ¿verdad? Me hace recordar cuando el hermano Rogelio estuvo allá, vivía allá en León, estaba comenzando la obra allá y compraron un terreno, no había lugar como he dicho que tuvimos aquí. Compraron un local, saben, aquí vamos a poner la iglesia. Hizo los planes, me queremos de tanto por tanto y tanta altura. Entonces el arquitecto se puso a trabajar. Estaba excavando. Y el hermano Rogelio, quiero ver el edificio. A ver, quiero que levante los muros. Y pasó un buen rato excavando. Luego él dijo al ingeniero, oye ingeniero, no quiero un pozo, quiero un edificio. Y el ingeniero le dijo, a ver, ¿cuánto tiempo quiere que dure ese edificio? Pues mucho tiempo. Bueno, hay que poner fundamento primero y luego los muros. Ahí está todavía ese edificio. Ya tenía arriba de 50 años, tiene como 52 años. Ahí está todavía. Es igual en nuestra vida. Si no hay buen fundamento, se va a caer nuestra casa. Y entre más alto el edificio, más profundo el fundamento. Como esos edificios que están levantados por donde quiera, esos departamentos, como allá por López Mateos, esos que tienen 24 pisos, me pienso, sí, ¿cuánto tiempo tardaron escarbando? Espero que hicieron un buen fundamento. A mí no me interesa comprar allá porque es mucha gente en poco espacio. A mí me gusta tener espacio libre. Pero digamos, si no hay buena fundación, llega un temblor. Es lo que pasó allá en México en el 85. Uno, porque está edificado sobre la arena esta ciudad, los edificios levantados de volada, y vino un gran temblor y cayó todo. Es igual en nuestra vida, hay que poner firme nuestra fundación. Y dice que este edificio está fundado sobre los apóstoles y profetas. Ya vimos hace un tiempo ya que un apóstol
es uno que es enviado, uno que tiene una comisión. Recordamos que hay ciertos requisitos para ser un apóstol, que tiene que ser, antes tiene que ser un testigo de la vida y la resurrección de Jesús. Es uno que tiene llamamiento especial. Y sobre todo, un apóstol es uno que funda iglesias. Por desgracia, hoy día la fama es tener el título, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu título? A ver, ¿cuántos conocen un apóstol? Pero, bueno, ¿mande? Bueno, hoy día, ¿verdad? Porque he conocido a algunos que se auto llaman apóstoles. Y hay uno, quizás dos, que dije, bueno, puede ser. Pero la mayoría, no, ¿sabes qué es? Para mí no te calificas, tú eres más bien mi hermano, ¿verdad? Como nuestro hermano Rogelio es pastor, pero algunos le consideran como apóstol porque él plantaba y fundaba iglesias. Entonces, es uno que en mi parecer podía ser calificado como apóstol. Pero pues cuidado con poner nombres. Y me sorprende a veces, tengo contactos allá en Facebook, y de repente dice, ay, fulano, apóstol fulano, dices, oye, yo conozco a ese chatito desde que era pequeño. Y mi respeto, hermano, pero tú eres hermano. Y si no quieres de mi edad o menor, le voy a decir, le voy a hablar de tú. Se me disculpa. Pero hay una calificación. Si uno dice que es apóstol y si no le dices apóstol y se enoja, es una indicación que no es apóstol. ¿Sí? Es una calificación. Si ellos demandan, mire, llámame apóstol o no te hablo. Está bien, hermano, Dios te bendiga. Pero también dice que están edificados sobre los profetas. El profeta es uno que habla, es un vocero, uno que habla en una forma inspirada y habla para otra persona. Como vimos allá en el libro de Hechos, capítulo 13, que dice que en la iglesia había profetas y maestros en la iglesia. Así que el profeta sí es un oficio muy especial, muy importante en la iglesia. Y Dios siempre usa a los profetas para hablar de su pueblo. Y vemos que muchas veces los apóstoles, los profetas tienen problemas porque sus mensajes no fueron bien recibidos. Pensamos de Elías, ¿verdad? O casi cualquier de los profetas del Antiguo Testamento. Ungidos de Dios, voceros de Dios, pero nadie los quería. Porque siempre estaban pisando callos. Y así son los apóstoles, son muy fuertes y a veces es difícil enfrentar a ellos. A veces cuando uno dice, nos va a visitar el profeta fulano de tal, y uno dice, ¿sabes qué? Mejor no voy. Porque tienen miedo de que el profeta le va a decir, ¿sabes qué? Esto aquí, el otro le va a exponer la vida delante de los demás. Pero los profetas no trabajan en esta forma, ¿verdad? A menos que hay
alguna cosa que tienen que arreglar. Pero este dice que está fundado sobre los apóstoles y los profetas. No está diciendo que está edificado sobre una persona, están fundados sobre las enseñanzas de estos hombres de Dios. Como muchos dicen que de Pedro, ¿verdad? Que la iglesia está edificada sobre el apóstol Pedro. Bueno, no es la persona en sí, es las enseñanzas que ellos comparten. Como ya en 1 Corintios 11. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que Cristo es el fundamento. También dice que Cristo también es la piedra principal. Digamos, cuando levanta un edificio, la primera cosa que ponen, ya que está puesto en la fundación, es una piedra principal. Y quién sabe a qué lado del edificio está. Está en una esquina, hay una piedra donde comenzó todo. O sea, esa piedra principal, ahí descansa todo este edificio. Y ahí es donde empiezan los constructores. Antes aquí atrás, entre las columnas, había un par de cuartos por ambos lados. Ahí donde ven ahora las columnas, habían paredes. No hay nadie aquí que recuerde de este tiempo. Poquito, ¿verdad? Porque primero empezaron a tumbar de un lado y luego de aquel otro. Y el hermano Chuy Álvarez era nuestro ingeniero de categoría, nuestro albañil. Y es curioso, cuando él empezó a levantar los muros, pues puso primero algunos ladrillos y luego sacó un hilazo y de allá empezó a levantar el muro. Y el hilazo era como una guía, ¿verdad? Porque algunos dicen, voy por el ojo y luego se ve que el muro va así, bien chueco. Pero no, pero el hermano Chuy puso el hilazo y así el muro derechito. Y luego, ¿sabes qué, hermano Chuy? Ahora vamos a tumbar vamos a poner otro por acá. Que he pasado mucho tiempo levantando y tumbando muros, pero era por el crecimiento de la iglesia. Porque recuerdo, al principio vi este lugar así como está ahora y yo pensé, ¿cuándo se va a llenar? Porque aquí era toda la iglesia, las oficinas no estaban aquí, pero esta fue la iglesia. Aquí había una cortina que separaba. Yo pensé, ¿cuándo se va a llenar? Se llenó. Pero vemos que dice claramente la Biblia que Jesús es la piedra fundamental. Allá en Hechos capítulo 4, verso 11. Pedro ante las autoridades dijo, la piedra, ustedes rechazaron la piedra fundamental que es Cristo Jesús. Allá en el Salmo 118, 22, ahí es donde Pedro estaba citando lo que dice la Escritura. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Así que Cristo es esta piedra principal.
También en Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere en él no se apresure. Dice primero que es una piedra probada. Es una piedra especial que tiene que pasar por pruebas para ser puesta en su lugar, angular. Es preciosa y estable. Esta piedra no se mueve para nada. Y dice que los que confían en él no serán avergonzados. También en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primero de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. También Cristo en sus enseñanzas, ayer en Mateo capítulo 7, verso 24 y adelante, habla que el que edifica, los sabios edifican su casa sobre la roca. Y vendrán tormentas, ríos y todo. Y si está fundado sobre la roca, no se va a caer. Y vemos que nosotros somos parte de este templo. En 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, dice que somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu mora en nosotros. Dice que debemos cuidar bien ese templo. Y hay consecuencias si no cuidamos este templo. Así que hay que cuidar bien este esqueleto, este templo, porque no sabemos cuánto tiempo le vamos a utilizar. Y algunos dicen que no haces. A ver los años que Dios me dé, pues Dios sabe. Yo tengo mi meta, tuve que pasar por un par de cosas hace un par de años y espero que aprendí la lección de cuidar mejor mi cuerpo, porque planeo vivir otros 20 años más o menos más, si Dios permite. También en 1 Corintios 6, versos 19 y 20, dice que hemos sido comprados a que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el precio por lo cual hemos sido comprados? La sangre de Cristo. Amén. Ok. Para terminar, hermanos, dice, Pedro ha declarado que somos piedras vivas. Cada piedra tiene su lugar. Y todo está bien coordinado. Como esos muros, no sé si hermano Chuy tiene algo que ver con esos muros o no recuerdo. Pero los tabiques están en orden. No es que pusieron una aquí y otra por acá y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Así en hileras.
El segundo hilera era un poquito diferente y se repetía, ¿verdad? Para darle fuerza. Así que nosotros estamos como piedras en ese edificio y todo se descansa sobre la piedra angular. Somos ensamblados en ese edificio, que no hay punto débil, no hay material falso, y cada piedra está seleccionada, preparada y ha sido inspeccionada. Así que cada uno de nosotros Dios ha escogido y nos han colocado en el lugar donde estamos con un propósito. Así es que no, yo quiero estar por acá. No me gusta mi compañía, así que quítame de aquí. No, se va a derrumbar. ¿Sí? Aquí vas a estar, ahí vas a fructificar, así que tranquilos, ¿verdad? Y vemos que el edificio dice que va creciendo. Cada nuevo creyente trae crecimiento a la iglesia. Y vamos creciendo en unidad, que seamos uno, como la oración de Jesús para nosotros en Juan 17, 21. Padre, que sean uno. Que estamos compactos y todos cooperándose con la misma meta. Y la meta final es ser templo, morada de Dios. Y vemos que aquí en ese edificio la Trinidad tiene su parte. Dios Padre es el arquitecto. Jesús es el maestro constructor. Es Jesús que va supervisando, colocando a cada pieza en su debido lugar. Y el Espíritu Santo es el residente principal. Así que Dios hizo el diseño. Cristo puede decir que Él es el albañil que va colocando. Es albañil, cada quien en su espacio. Y vemos que nosotros somos los participantes y los beneficiarios de todo esto. Y todo es para la alabanza de Dios. Y vemos que la iglesia es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra. Como dice allá en Apocalipsis 21, verso 3, que se va a descender de los cielos el tabernáculo, el Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios. Ahí va a morar y va a ser expresado la presencia de Dios. También en Juan 14:3, Cristo dijo, iré y prepararé un lugar para que estemos juntos para siempre. Así que hay que ser pacientes, porque somos morada del templo de Dios. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias te damos, Señor, porque tenemos, Señor, una parte muy importante, Señor, en cuanto a tu plan en este mundo. Gracias te damos porque somos llamados a ser hijos tuyos. No somos extranjeros, somos ya miembros de tu familia. Y también tenemos parte de ser parte de tu gloria en esta tierra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir, Señor, unidos en unidad con un mismo propósito. Y gracias te damos, Señor, por tu mano de bendición sobre nuestras vidas, Señor.
Te pido, Señor, que tú cuides a mis hermanos en su regreso a sus casas. Gracias, Señor, por ese tiempo, por el tiempo de oración mañana y también por las actividades el domingo. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.